En este vídeo te traigo mi top 10, sí, top 10 mejores Pokémon en Pokémon GO. Sí, mi top personal, aunque hay que decir que he sacado la idea de un vídeo que he visto que era top 10 mejores Pokémon en Pokémon GO y he dicho, ¿sabes qué? Nunca he hecho un top 10 mejores Pokémon, he hecho top de Pokémon que vale la pena chetarse, pero siempre viendo cuál era el mejor Pokémon de cada tipo, y este vídeo no va tanto así, porque he cogido más Pokémon todoterreno, Pokémon que te sirven en todos lados y que son buenos en todos lados, y no tiene por qué ser alguno el mejor en algo en específico. Así que Pokémon que sí o sí te van a rentar en muchos lugares diferentes. Los primeros tres más o menos los he puesto en orden, pero los tres se aparejan mucho y son los únicos tres ahora mismo legendarios que se usan en apartados Dynamax y que son buenos, porque tenemos algunos legendarios Dynamax pero que no son tan buenos, y los tres primeros de este vídeo son muy buenos y se pueden usar en Dynamax. Estamos hablando top 1, Zacian, el mejor Pokémon del juego. Yo creo que esto es prácticamente indiscutible, aunque bueno, cada uno tiene sus opiniones y su forma de ver las cosas, pero para mí el Zacian es top 1 del juego. Es el mejor acero del juego, es el segundo mejor hada del juego, y además es que lo puedes usar en combates max, ¿vale? Que eso es lo que lo hace más roto todavía. Lo puedes usar en todas partes, en incursiones, en Dynamax, en gimnasios, en Rockets, en cualquier parte el Zacian te va a reventar el juego. O sea, en cualquier parte, Liga Master, en cualquier sitio, el mejor Pokémon para mí, sin lugar a dudas. Después tenemos Zamacenta, su compañero. Está un pelín, pero nada, por muy poquito por debajo de Zacian, pero no por eso no podemos ponerlo en el top. O sea, porque es el mejor que todos los demás Pokémon también en muchas cosas. Es muy bueno, se puede usar también en combates max, y además en combates max viene con un escudo siempre, cada vez que entra y sale va con un escudito, que va muy bien ese escudito en combates max para que no te one-shoten a tu Zamacenta y aguante todavía más, que ya aguanta bastante Zamacenta. Es el top 2 a 0, casi top 1 junto con el Zacian, y también lo puedes usar en Liga Master, es muy bueno en Liga Master, es top 6, lo puedes usar en gimnasios, lo puedes usar en Rockets, es un auténtico, no sé, sirve para todo. O sea, es como el Zacian, sirve para todo, ¿vale? Garra Metal, embate supremo, bocajarro, es muy bueno. Y ahora vamos con el tercero, que yo no tengo subido todavía porque es el Pokémon más caro de la historia del juego, pero es otro legendario top que se puede usar también en combates Dynamax y Gigamax, que es el Eternatus. Os digo, yo todavía no lo tengo subido, pero es el mejor Pokémon Dragón del juego en atacante en Raids, es el mejor Pokémon Veneno del juego en atacante en Raids, y es el mejor atacante Dragón en combates Dynamax, ¿vale? Porque su movimiento es dragón. Lo puedes usar evidentemente en gimnasios, en Rocket, etcétera. Es muy bueno. No es tan bueno para mí, aunque hay gente que lo usa, en Liga Master, ¿vale? En Liga Master para mí no es tan bueno, y por eso estaría un poquito por debajo de Zacian y Zamacenta, que me parecen mejores en Liga Master y mejores en general para usarlos en cosas como, yo que sé, gimnasios, Rockets, etcétera, aparte de Raids y Dynamax, ¿vale? Pero Eternatus está ahí tercero, top espectacular, top espectacular. Vamos con el cuarto de este vídeo. Una vez que quitamos los Pokémon top tier en todas partes, vamos con un top tier en... bueno, pues digamos que en casi todo el juego, menos en Dynamax, porque no se puede usar en Dynamax. Estamos hablando de Mega Rayquaza. Mega Rayquaza es el mejor Pokémon volador por muy lejos del juego. Segundo mejor dragón, que si no tienes Eternatus, como me pasa a mí, yo también lo uso como atacante dragón. Y quizás lo malo es que no lo puedes usar en Dynamax y que no lo puedes usar en Liga Master, porque el Rayquaza en sí no es tan bueno. El Mega Rayquaza sí, entonces solo cuando hay pues Liga Master con Megas es realmente tan bueno. Pero bueno, es tan bueno como atacante en cualquier parte el Mega Rayquaza igualmente, ¿vale? Si lo quieres usar en gimnasios o lo quieres usar en una raid genérica, aunque Rayquaza no sea el que le haga super eficaz, le hace neutro, sigue siendo de los mejores atacantes, porque tiene un ataque tan poderoso, tan poderoso, que es muy bueno. Así que tenía que estar en este top y tenía que estar arriba en el ranking, ¿vale? Es la primera vez que os hago un top sí o sí por rankings. Ya me diréis en comentarios qué tan conformes estáis con mi ranking, ¿vale? Ahí ya, ya hago mi ranking, puedes hacer tú el tuyo en comentarios y poner tu top 10 mejores Pokémon abajo, y entre todos vemos qué tan de acuerdo estamos. Vamos con mi top 5. Aquí, para mí este top 5 está tan arriba por el tipo en el que es tan bueno.
Estoy hablando de Kyurem fusionado con Reshiram, que es el mejor Pokémon hielo del juego, ¿vale? Es top 1 Pokémon de hielo, top 7 Liga Master y top 10 atacantes genéricos, ¿vale? Podríamos decir. Y es que el tipo hielo es muy bueno. El tipo hielo es prácticamente el mejor tipo en cuanto a incursiones, porque hay muchos dragones, hay muchos dragón volador, hay que si dragón tierra, hay Pokémon tipo tierra también, hay Pokémon tipo planta, hay voladores. El tipo hielo lo vas a usar en la mitad de tu juego a la hora de atacar en incursiones, incluso en gimnasios muchas veces pueden defender ese tipo de Pokémon. En Rockets es extremadamente bueno. Tal vez en Liga Master es donde falla un poquito este Pokémon, ¿vale? Pero en el resto es una pisonadora. Una pena que no tenga Dynamax, ¿vale? Pero es una auténtica bestia y para mí tiene que estar en el top 5 porque de verdad lo vas a usar en todas partes. Yo me lo tengo que chetar. No sé por qué no me lo he chetado todavía, sinceramente. O sea, cuando me tenga que chetar 30 Pokémon para subir de nivel, supongo que este será uno de ellos, claramente. Porque de verdad, sí o sí, te lo tienes que hacer. Yo me lo tengo al menos a nivel 40, pero me lo tengo que subir ya de ya a nivel 50 este Pokémon. Vamos con el top 6, ¿vale? Ya nos vamos del top 5. No significa que sean malos Pokémon, el top 10, los 10 hay que chetarlos, ¿vale? Necrozma, Alas del Alba, top 1 Pokémon Fantasma, top, no sé cuál está, los lo miro en Liga Master, pone 19 ahora mismo, pero es muy bueno atacando en cualquier parte, ¿vale? Tampoco tiene Dynamax por desgracia, aunque veremos más Dynamax al final del vídeo, ¿vale? O Gigamax mejor dicho, pero es muy bueno. El Rayo Umbrío pega una bestialidad, ¿vale? Y es un Pokémon que puedes usar en Rockets, que puedes usar en gimnasios y que puedes usar sobre todo como atacante de fantasma, que se usa bastante, ¿vale? Porque al final le ganas a los propios fantasmas, le ganas a Psychicock, también es un tipo bastante ahí que está por ahí. Entonces es un Pokémon muy bueno y yo lo recomiendo siempre. Yo lo uso muchísimo, o sea, lo he usado muchísimo y en este ranking os he puesto Pokémon que yo mismo uso mucho, con alguna excepción que no me he chetado todavía, pero que usaría una barbaridad si lo tuviese chetado. Vamos con el número 7, que aquí van dos seguidos que, bueno, los dos son más o menos, no sabría cuál poner primero. He puesto el Groudon, vale, top 7 Groudon, pero porque el Groudon me parece que se usa más que el Kyogre, que es el que viene después, ¿vale? Estamos hablando en este caso de los primigenios, vamos a hacerlo, porque es el mejor tipo tierra. Y el tipo tierra yo creo que se usa bastante también, ¿vale? Para ganar a ceros, para ganar a rocas, para ganar a fuego incluso. Muchas veces usamos antes al tipo tierra que al tipo agua, depende de las circunstancias, ¿vale? Entonces es muy bueno, es muy bueno. Yo lo tengo para PvP, lo tengo con el Coladragón, si no lo tendría que llevar con el básico de tierra, ¿vale? Y entonces Groudon es una máquina. Groudon es una máquina. Y luego tenemos el Kyogre, que es la otra máquina, ¿vale? Los dos primigenios tienen que estar siempre en cualquier ranking, la verdad, son demasiado buenos. Vale, Kyogre es el mejor agua. Y sí que es cierto que solo rentan por ahí, y el Groudon quizás renta un poco más porque al ser fuego y al tener el puño fuego te sirve mejor en Rockets y en gimnasios, ¿vale? Os digo que este vídeo va más de en todo el juego en general. Y el Kyogre, al ser solo tipo agua y tener pues prácticamente todos movimientos de agua, aunque ahora le han sacado movimientos nuevos que debería ponerle, ¿vale? Creo que el Groudon sigue estando un pelín por encima para lo que es todo el juego en general, pero Kyogre no puede faltar, es demasiado bueno. O sea, es demasiado. Mira, justo sale por aquí detrás, me encanta traer este vídeo y que salgan por aquí estos dos. Me quedan dos Pokémon por poner, que quizás pueden ser un poco las polémicas de este videíto, ¿vale? Quizás aquí viene un poquito de polémicas, no sé si estaréis de acuerdo con los dos que quedan en este ranking, porque uno es Charizard. Sí, amigos, he puesto a Charizard en este ranking. ¿Por qué? Porque tiene Gigamax. Tiene Gigamax y este vídeo ya os digo que es el vídeo de todo el juego en general, quién te puede rentar en el mayor número de sitios posibles. Pues Charizard es uno de ellos. Tiene Gigamax, es el segundo mejor atacante de fuego en combates Gigamax, es el segundo mejor atacante de fuego en combates con la Mega, ¿vale? Con la Mega de tipo I, vamos a hacerlo en este caso, con el Mega Charizard I. Y te puede servir en todos los sitios del juego, solo lo puedes usar en todas partes, lo puedes usar en Dynamax, Gigamax, lo puedes usar en incursiones, lo puedes usar en Rockets, lo puedes usar en gimnasios, lo puedes usar en prácticamente cualquier parte, quitando el PvP que no es tan bueno, ¿vale? Pues lo puedes usar en prácticamente cualquier sitio y este tío lo va a hacer bien. Este tío lo va a hacer bien, es muy poderoso, así que para mí se merece estar
en este ranking. El 9, el 10 están en el mismo sitio. He puesto Charizard primero, pero podría haber puesto cualquiera de los dos porque el último es Gengar, que pasa lo mismo que con Charizard. Gengar tiene Gigamax, aunque yo creo que Gengar podría estar en la posición 9 y Charizard en la posición 10, porque Gengar sí es el mejor en su tipo en combates Gigamax. Es el mejor fantasma como atacante en combates Gigamax y además es el segundo mejor fantasma y el segundo mejor veneno de todo el juego cuando lo mega evolucionas. Cuando lo mega evolucionas se convierte en el mejor fantasma y en el mejor veneno. También lo puedes usar evidentemente en gimnasios y en Rockets, aunque yo no lo uso mucho, sinceramente, en gimnasio y en Rockets, pero lo puedes usar en cualquier parte del juego y te va a rentar el Gengar, sobre todo si tienes el Gigamax, que tienes un 2x1, como me pasa a mí con el Charizard. Vale, que tienes un 2x1 si tienes un buen Gigamax. Y hasta aquí el ranking. Ponedme en comentarios qué Pokémon creéis que debería haber estado en el ranking. Evidentemente me he dejado muy buenos Pokémon fuera porque es un top 10, no un top 50. Pero lo he hecho a mi manera, a mi forma, de cómo yo disfruto el juego y como yo he usado todos estos Pokémon. Ya os digo que quizás solo hay dos Pokémon de este ranking que no uso, que es este de aquí, aunque a veces lo uso, pero debería chetarlo en el 50. Es el mejor hielo. Y el Eternatus, porque no tengo caramelos para chetarlo en el 50. Y de momento no me lo voy a chetar, pero tenía que estar sí o sí en este ranking. Y hasta aquí el vídeo. Espero ayudaros para si todavía hay gente que tiene dudas sobre dónde gastar los polvos estelares. Pues bueno, en estos 10, sin duda, te vale la pena gastar los polvos estelares, ¿vale? Ponedme en comentarios vuestro top 10 o algún Pokémon que sí o sí creéis que debería estar en el top 10. Dejar un like, poner un hype en el vídeo, que se agradece muchísimo, está al lado de los comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo.